Dale. Bueno, como especialistas en materia de educación nos convocaron los equipos políticos que están trabajando en el contexto de las campañas presidenciales. Le doy la palabra a mi compañera Mariana. Bueno, muchas gracias. Como decías, para dar inicio, creemos que es necesario dejar en claro que uno de los focos de debate, siempre de todo reclamo o protesta, es en base a los recursos, su disponibilidad, su destino y distribución que tienen los mismos. Por eso queremos citar a unos autores interesantes, que son Montes, Gans y Ziegler, que explican que si bien es cierto que la disponibilidad de los recursos de la nación y la decisión política de hacia dónde destinarlos no ha sido uniforme a lo largo del tiempo, y que disponibilidad y distribución, analizadores de la orientación que el Gobierno Nacional imprime a la política pública sectorial, el argumento que se sostiene es que la división de tareas binarias que establece sostén en la inercia a cargo de las provincias versus orientación al cambio a cargo del ámbito nacional es constante, digamos que es una constante. Y otro punto es que desde el punto de vista de su contribución a la democratización de la educación, las políticas y sus resultados pueden analizarse en base a tres dimensiones. La dimensión al acceso, los indicadores son el nivel de escolarización; la dimensión de la equidad, analizada a partir de la existencia de brechas según la región geográfica, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico, el origen étnico, indígena y afrodescendiente. Y la tercera dimensión es la del conocimiento. Cuando toda vez que la expresión no necesariamente implica el dominio del saber que la escuela pretende o debe transmitir. Estos son algunos de los focos que vamos a ir tocando en esta conversación. Le paso la palabra nuevamente. Tal cual, como decía Mariana, y también como especialistas creemos que es vital recuperar la evolución de la lucha docente y dar cuenta del modo en que se imponen las lógicas vinculadas al mercado y a políticas neoliberales. En la opinión pública, los ataques al colectivo docente se disfrazan de argumentos como toman de rehenes a los chicos, no les importan los alumnos. Lo cierto es que detrás de los reclamos por las condiciones laborales y salariales de los docentes, también hay un reclamo por el sentido de la profesión. O sea que la lucha corre por el plano material, en el plano material, pero también en el plano simbólico. Y en el trasfondo, una disputa en torno a cuál es el rol que debe asumir el Estado en un contexto capitalista. Por eso quisiera citar al economista Aldo Ferrer, que sostiene que el Estado debe no solamente brindar marcos regulatorios, sino también incentivos y evitar la concentración de las riquezas. En ese sentido, quisiera mencionar un libro, La doctrina del shock, de una periodista y activista canadiense, Naomi Klein, que dice que en periodos de crisis las políticas neoliberales se introducen en los países justamente aprovechando este contexto, y ella dice que aplican pequeños shocks eléctricos, ¿sí? Eh, para instalarse, ¿no? Creo que eso es vital también para entender lo que sucedió acá en Argentina en los 90 y en el 2000. Por último, ¿cómo comprendemos la enseñanza? De acuerdo a las palabras de Gloria Edelstein, que dice que es una actividad intencional en la que se pone en juego un complejo proceso de mediaciones, y también como práctica social en la que el docente tiene un rol clave, ya que le brinda a los estudiantes los apoyos necesarios para su emancipación. De todas maneras, y para cerrar, en el 90, en palabras de Gabriel Carrizo, la profesión tendió a la precarización laboral. Mariana, te doy la palabra. Bueno, continuando con el hilo de la conversación, a esto que mencionaba sobre la precarización laboral, y el malestar que genera eh, en términos generales, digamos. Teniendo en cuenta esto, es fundamental hacer el enfoque, luego de compartir estas opiniones, ideas, de citar a Claudia Romero, que era justamente
eh, con un término muy atinado con lo que estamos de acuerdo, que es el malestar en la cultura, que nos recuerda, según los escritos de Sigmund Freud, que dice que el malestar en la cultura es definido, según el psicoanalista, como la infelicidad inherente a la constitución de la cultura misma, que surge con la renuncia de los sujetos hacia las funciones más primarias para poder vivir con otros. En efecto, la cultura impone sacrificar la posibilidad de dicha o de la dicha que ofrecen instituciones, que hace referencia, por ejemplo, a la sexualidad o a la agresividad, a cambio de la posibilidad de seguridad que brinda la cultura. En este escrito, el psicoanalista refiere dos alternativas para contrarrestar este malestar en la cultura, que son el trabajo y las instituciones. Romero menciona que luego de 1930 las instituciones y el trabajo como tal están. Todo remite a un estado complejo de dicha situación y por supuesto incluyen sobre todo a las instituciones educativas. Bueno, para no explicarme más en esta parte de la constitución, dejando en claro las particularidades de los distintos pensamientos respecto a las vicisitudes actuales que se enfrentan los jóvenes desde antes de iniciar el nivel secundario, aspectos extracurriculares y que muchas veces están destinados a replicar por motivos diversos, culturales, sociales, etc., y que están condenados a desertar. Decimos que educar y enseñar es un acto político, pero las políticas públicas distan de tener prioridad al respecto. Le paso la palabra a mi compañero. Hola, buenas noches. Continuando con mis compañeras en materia de la lucha por los derechos, la universidad tiene una amplia trayectoria, sin embargo es vital poner en foco la estructura hegemónica y jerárquica que persiste en los claustros. Como sostiene Edelstein, como mi compañera ya mencionó, es fundamental recuperar el papel pedagógico docente y no solo limitarse a la experiencia y el conocimiento sobre un tema. Nombrando a Eduardo Rinesi en su ensayo La Universidad como Derecho, destaca un cambio en la concepción de la democracia en la Argentina. En la actualidad se ha adoptado un enfoque de democratización centrado en la universalización de los derechos. Sostiene que uno de los derechos fundamentales en este proceso es el derecho a estudiar en la universidad, que debe ser accesible y beneficiar a todos los estudiantes por igual. Sin embargo, las instituciones académicas tradicionalmente se han formado élites y no están preparadas para recibir a estudiantes con diferentes orígenes y carencias, como mencionaron mis compañeras de algunos otros grupos étnicos. Renesi argumenta que no se debe culpar a los estudiantes por estas carencias, sino que la responsabilidad recae en la universidad. Es necesario que estas instituciones se adapten y asuman la tarea de enseñar y ayudar a los estudiantes. En la Argentina, el sistema educativo secundario históricamente se ha enfrentado a desafíos relacionados a la selectividad y a la exclusión. Y en los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas para promover la democratización y la igualdad de oportunidades. Una de estas iniciativas es la implementación de las escuelas nuevas secundarias como universidades nacionales. La Ley Nacional de Educación 26206, que se promulgó en el 2006, promueve, establece los lineamientos para una educación inclusiva y de calidad en todo el país. En este marco, el Ministro de Educación de la Nación ha impulsado la creación de nuevas escuelas secundarias en colaboración con universidades nacionales, con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y educativa. Estas escuelas se establecen en diferentes regiones del país y han implementado cambios significativos en la estructura y el enfoque pedagógico. Tienen un formato flexible que permite adaptarse a las diferentes situaciones y lo que construye una mayor participación estudiantil, mayor trabajo en proyectos, promueve la interdisciplinariedad y la articulación con el nivel superior. Se brinda un apoyo académico y acompañamiento personalizado. El objetivo principal de este programa es ofrecer una educación integral y de calidad para todos. En términos de tasa de escolarización, se ha observado un crecimiento mínimo de la población entre 12 y 14 años y de 15 a 17
durante el periodo 2001 al 2010. Sin embargo, entre el 2003 y 2014 ha mejorado la asistencia educativa, especialmente en algunas regiones del país. Resumiendo un poco lo que estuvimos charlando, se requiere un enfoque que considere tanto indicadores educativos como la subjetividad de los estudiantes y los diferentes formatos escolares. Es necesario promover espacios de deliberación colectiva para compartir experiencias y construir estrategias pedagógicas que contribuyan a una escuela secundaria más inclusiva y justa. Continúan mis compañeros. Bueno, ahora sí, para cerrar un poco, quisiera destacar que la lógica de mercado tensiona y las políticas neoliberales tensionan los derechos obtenidos por los argentinos en los últimos años, y por eso es crucial recuperar el papel del Estado como garante del derecho a la educación. ¿Quisieras agregar algo más, Mariana? Ahora sí, pero un breve comentario con respecto a lo que venían comentando ustedes, que se necesita el trabajo de más políticas públicas que sean formuladas en velo a la protección y garantía de los derechos, tanto de los docentes como un trabajo destacado, ¿no?, entre las profesiones del Estado argentino, como así también el derecho a la educación y acceso a esta de los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional. Pensando en la compleja realidad que mencionamos, pensarla de manera integral y compartimentar por sectores o prioridades según partidos políticos o políticas públicas de turno, vamos a decir. Y para cerrar, que citar a un autor que habla al respecto y que dice que para la construcción de un proyecto de vida propio se necesita, por ejemplo, brinda un ejemplo de un plan que creo que está vigente, me parece que está vigente, que dice: en el plan maestro se concibe al mundo actual como dinámico, digital y globalizado. Estos rasgos, según este texto oficial, exigen nuevas formas de abordar construcción de conocimiento. Por lo tanto, el sistema educativo debe reformular sus estrategias para lograr la justicia educativa, es decir, la equidad en el acceso a la educación entre estratos y regiones. Para ello se necesita de la innovación y la calidad en y de los aprendizajes en los procesos educativos, de manera tal de garantizar a las juventudes su proyecto de vida en la sociedad tecnológica del futuro, de acuerdo a los valores de la libertad, la justicia y el respeto por el otro y el bien común. Así que nos parecía apropiado cerrar con el tema tanto de la precarización laboral docente como los derechos también del acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, hasta luego.